Buenas tardes. Eh, yo creo que ya hay quórum suficiente para empezar la clase. En dado caso que de repente se nos empiece a cortar el audio o el streaming o que algo empiece a fallar, nada más me lo hacen saber, ya sea en el chat o aquí por por la misma videollamada. Hoy vamos a dar una pequeña introducción de lo que son cimentaciones. Nada más vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho o visto hasta el día de hoy. Empezamos con nuestra primera unidad, que fue el diseño de losas. En esa unidad vimos cómo se diseña, cómo se analiza una losa, pues una losa sólida, que para fines prácticos es casi lo mismo una losa aligerada. Vimos después de ahí cómo se analizaban las traves, cómo se transmitía la carga de la losa hacia las traves. Después de eso pudimos ver cómo se bajaban esas mismas cargas por la columna para diseñarla. Aprendimos a diseñar columna circular y columna cuadrada, que sí tienen sus pequeñas diferencias. Incluso vimos el diseño por el método ACI y el método por las normas técnicas complementarias. Ya nada más nos está faltando llegar al tema del diseño de losas, digo, de cimentaciones. ¿Cuál es la finalidad de una cimentación? Básicamente es proporcionar el medio necesario, medio físico necesario para que las cargas que tenemos concentradas de nuestra superestructura sean transmitidas de manera homogénea y con cuidado a la subestructura. ¿Cuál es la diferencia entre una superestructura y una subestructura? Pues nuestra superestructura es toda la parte, digamos, del nivel de piso terminado para arriba, y nuestra subestructura es de la cimentación para abajo, ¿sí? Nuestras cimentaciones, las más comunes pueden ser zapatas aisladas, sin conexión, simplemente zapatas individuales. Podemos tener zapatas aisladas conectadas por medio de trave de ligas. Podemos tener losas de cimentación. Podemos tener pilotes. Podemos tener un sistema de traves de cimentación con zapatas corridas individuales. ¿En qué se basa para diferenciar un tipo de cimentación con respecto a otro? Hay que tomar varias cuestiones. Lo primero sería obviamente leer nuestra mecánica de suelos para ayudarnos a entender qué suelo tenemos, porque si tenemos un suelo altamente rocoso, pues a lo mejor nos podemos ir por zapatas aisladas o una losa de cimentación. Nos va a pedir muy poquita área o superficie de contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga de los suelos rocosos es muy alta. Si estás desplantándote literalmente sobre piedra, entonces es difícil que algún día vayas a tener un asentamiento y tus zapatas van a salir muy chiquitas y muy ligeras. Si nos desplantamos en suelos arcillosos, como son la mayoría de los suelos de aquí de nuestra región, pues lo más común es que podamos presentar asentamientos. El suelo lagunero no es un buen suelo. Está, está lleno de mucha materia orgánica porque teníamos bastante campo de cultivo. Entonces, normalmente nuestros suelos traen capacidades de carga de 4 a 7, 8 toneladas por metro cuadrado, lo cual es poquito. Un suelo ya más aceptable debe de andar arriba de 10, 11 toneladas por metro cuadrado. Entonces, los suelos rocosos, por ejemplo, normalmente andan arriba de 30 toneladas por metro cuadrado. Pues ya es algo muy aceptable. ¿Sí? Las zapatas aisladas las podemos utilizar normalmente en suelos de baja compresibilidad, donde los asentamientos diferenciales pueden ser medianamente controlados
mediante la aplicación correcta o la determinación correcta del área de la zapata. ¿Sí? Acuérdense que nosotros bajamos con una carga uniformemente distribuida a través de nuestra columna y queremos que esa carga se distribuya en el suelo. Entonces, lo normal es que voy a compartirles un poquito la pantalla. Nosotros tenemos nuestra losa a través de la cual traemos pues ciertas cargas que ya analizamos o las determinamos. Pueden ser cargas uniformemente distribuidas o cargas puntuales, ¿sí? Pueden ser cargas excéntricas o no excéntricas, ya eso ya lo estuvimos viendo en las clases pasadas. Sí, podemos traer aquí una carga puntual y en este sentido podemos traer cargas uniformemente distribuidas. Entonces, una vez que nosotros ya determinamos todo esto como lo hicimos en nuestras sesiones anteriores, acuérdense, traemos nuestro nivel de piso. Nosotros bien podríamos desplantar aquí directamente nuestra zapata. ¿De qué depende eso? De la capacidad de carga del suelo. Recuerden que a nosotros el laboratorista nos va a entregar un análisis del suelo que nos va a dar un valor sigma, ¿sí? Este valor sigma nos va a decir que es igual a una carga entre un área. Puede ser que por ahí ya lo hayan escuchado, ya lo hayan visto, ya algún otro de sus profesores se los haya comentado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros conocemos nuestra carga, la tenemos aquí arriba, ¿sí? Ya sabemos que esa carga va a bajar a todo lo largo de esta columna. Entonces, a nosotros el laboratorista nos va a dar este valor de aquí, el valor sigma. Nosotros vamos a determinar el valor de P, o sea, cuál es la carga que está bajando. Por ende, ya nada más nos va a faltar averiguar cuál va a ser nuestra área. ¿La área de qué? Pues la área de contacto de la cimentación con el suelo. Entonces, si a ti tu laboratorista te dice que este valor sigma es de, vamos a suponer que sea de 10 toneladas por metro cuadrado y determinaste que están bajando, no sé, eh, unas 90 toneladas por por tu columna. Entonces, ya lo que te queda es un simple despeje, que va a ser tu área es igual a las 90 toneladas que ya tenías entre las 10 toneladas por metro cuadrado. Hacemos esto y nos está pidiendo que es un área de 9 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el área de nuestra cimentación, a ver, tengo una notificación.
Sí, el valor de sigma es el valor que te da a ti el laboratorista. ¿Sí? El laboratorista es quien te va a realizar tu estudio de la mecánica de suelos. Con esa mecánica de suelos, de ahí tú obtienes todos estos valores. Déjenme ver si les puedo compartir una mecánica de suelos para ver de qué estamos hablando. Ok. ¿Están viendo ya en la pantalla la mecánica de suelos? Muy bien, esta es una mecánica de suelos del 2016. ¿Qué nos está diciendo aquí el laboratorista? Nos está indicando que es el fraccionamiento villas residenciales en la ciudad de Acuña, Coahuila. Nos está dando una carátula donde nos indica la introducción, las condiciones del lugar y características geológicas. Nos indica una topografía, estratigrafía y determinación de características físicas. Nos indica el nivel freático, observaciones y recomendaciones, limitaciones y un croquis de localización. ¿Sí? Vámonos a la parte que nos interesa. Aquí está. El laboratorista, después de que hizo su estudio, dice que hizo un estudio a 3 metros de profundidad y la capacidad de carga que nos está arrojando, ojo, es a 1.45 metros de profundidad. ¿Sí? Nos dice que los primeros 20 centímetros, como aquí pueden observar, estos primeros 20 centímetros es una arcilla limosa con materia orgánica y nos pone entre paréntesis despalme, o sea, que lo tenemos que quitar. Y luego después nos dice que los siguientes 2.8 metros, porque él escarbó hasta 3 metros, no sabemos qué hay abajo de esos 3, dice que es un conglomerado arcilloso de alta, mediana plasticidad, un arcilloso de consistencia alta, de mediana plasticidad, color café claro. ¿Sí? Aquí las palabras claves, sin volvernos unos científicos de los suelos, es arcilla de consistencia alta, plástica. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, pues primero que es una arcilla. ¿Cuál es el problema con las arcillas? Las arcillas, una vez que se humedecen, que llegan a cierto nivel de saturación líquido, pierde su capacidad de carga. Entonces a ti el laboratorista te puede decir, oye, este suelo te aguanta 20 toneladas. Ah, caray, pues es bastante. Lo malo es que una vez que ese material se humedezca, se va a convertir en lodo y su capacidad de carga se va a ir a 3 toneladas. O sea, va a perder el 70-80% de su capacidad de carga. Ese es el problema real de las arcillas, que tienes que tener mucho cuidado con las humedades. Entonces, nos pasa ya una serie de valores que aquí podemos ir viendo, su límite plástico, índice plástico, contracciones. Nos pone aquí un tamaño máximo y luego abajo pone porcentaje que pasa la malla. Esto nada más es como una manera de determinar cuántos gruesos y cuántos finos hay dentro de este material. Mientras más gruesos hay, más difícil va a ser que lo compactes. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver aquí un dibujito.
aquí, si yo tengo muchos gruesos, voy a tener muchos vacíos entre un material y otro, ¿sí? Sin embargo, si empiezo a tener muchos finos, o sea, material chiquito, granular, va a estar pegadito uno de otro. Eso quiere decir que mi relación de vacíos va a ser muy pequeña y puedo compactarlo de mejor forma. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nos está diciendo aquí, qué tan fácil o qué tan difícil va a ser poder compactar este material. Se hicieron 1, 2, 3, 4, 5 sondeos. Aquí nos pasa un croquis de localización. ¿Por qué se hacen tantos sondeos? Porque es muy común que te encuentres variaciones en los materiales, ¿sí? Si se fijan en el sondeo 1, nos dijo que era una arcilla de consistencia alta, pero si nos vamos al sondeo 5, nos dice que es de consistencia media, ¿sí? O sea, empieza a variarte las propiedades entre un material y otro. ¿Qué se hace cuando tienes variaciones? Te vas con el suelo más crítico, ¿sí? Aquí está pasando el diseño de los terraplenes. Y el valor importante que les quería mostrar es este de aquí. La capacidad de carga admisible la está dando de 1.06 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto equivale esto en toneladas por metro cuadrado? Son 10.6, nada más se multiplica por 10. La capacidad de carga en el sondeo 3 es de 0.82, o sea, 8.2 toneladas. Aquí otra vez le dio 1.02, o sea, 10 toneladas. Aquí le dio 1.24 en el primer sondeo. ¿Por qué? Porque era de consistencia alta la arcilla. Entonces, aquí trae 12 toneladas. Para este estudio, yo diseñaría con esta capacidad, porque no me puedo arriesgar a asumir que todas las viviendas van a estar en un suelo de 12 toneladas. Me tengo que ir con el suelo más crítico y en este caso diseñaría con 8.2 toneladas por metro cuadrado. Ese es el dato más importante que necesitamos al momento. Entonces, si quieres, haz la conversión, Pau, porque estás convirtiendo también centímetros cuadrados a metros cuadrados. O sea, es de kilos por centímetro cuadrado a toneladas por metro cuadrado. Sí te va a dar un kilo por centímetro cuadrado es igual a 10 toneladas por metro cuadrado. Si quieres, chécalo y si no sale, me dices si lo revisamos. Bueno, entonces, aquí ya nos dio que necesitamos un área de 9 metros cuadrados, pero queremos saber cuánto mide un lado y otro, ¿sí? Entonces, nada más sacamos una raíz cuadrada y nos está diciendo que esta zapata va a medir 3 por 3 metros por 3 metros, ¿sí? ¿Para qué? Para tener los 9 metros cuadrados. Obviamente podemos jugar con el área. Tú me puedes decir, oye, es que por un lado tengo una restricción, no me puedo salir ese 1.50 que me pides porque mi propiedad llega hasta 1 metro más allá del muro. Ah, pues bueno,
jugamos con una zapata rectangular en vez de una cuadrada, ¿sí? Te limitas a tener 2 de ancho, bueno, pues ¿cuánto necesito para dar los 9? Pues necesitas 4.20 algo, ¿sí? 4.5 de longitud. Entonces ya empiezas a jugar con la zapata. Esto es lo básico. Entonces, de entrada, aquí ya determinaste cuál es el área que necesitas. Sin embargo, ojo, lo que les quería decir era eso. Acuérdense que en el estudio el laboratorista nos dijo algo bien importante en su sondeo. ¿Qué nos dijo aquí arriba? Nos dijo que la capacidad de carga la había obtenido a .85 metros. Eso quiere decir que si yo me voy más arriba, mi capacidad de carga es otra. Y si yo me voy más abajo, también es otra. ¿Sí? Entonces, de entrada, esto de aquí no puede ser así. El laboratorista lo que me está diciendo es que tengo que bajar .85 y ahí ya con toda seguridad puedo diseñar o puedo colocar mi zapata. Entonces ya con esto, ahora sí obtengo el nuevo valor, la nueva localización de la zapata. ¿Sí? Por eso es bien importante leer qué indicaciones nos está dando el laboratorista. Hay mucha gente muy común que se quiere evitar la mecánica de suelos, es más común de lo que parece. ¿Qué haría yo o qué hago yo si eso sucede? Pues voy a diseñar con una capacidad de carga desfavorable, ¿sí? O sea, si ustedes el día de mañana llegan y me dicen, es que el cliente no quiere pagar los 8,000 pesos que cuesta el estudio de suelos, ¿ok? Que se ahorre sus 8,000 pesos de estudio, pero pues se los va a gastar en materiales. ¿Por qué? Porque yo me voy a proteger y te voy a diseñar, en vez de sacar las 10 toneladas que realmente aguanta tu suelo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a diseñar con .5, con 5 toneladas. Porque no quiero que el día de mañana venga el cliente y me diga que su muro se le está agrietando, que está teniendo problemas, que hay asentamientos diferenciales. Entonces, pues sí es un costo, entre comillas, extra, pero es un ahorro mal enfocado creer que esos 8,000 pesos van a ser la solución, ¿sí? O que ya no van que se los ahorraron. La única realidad es que tener ese estudio lo que va a hacer es hacerte la vida más fácil y poderle dar una seguridad y una certeza a tu cliente que lo que estás diseñando es 100% real y que pues sobre todo vas a tener la precaución de que no le vas a inventar nada, ¿sí? Todo lo que le pongas a su vivienda es porque así lo requiere y así lo necesita. En días pasados nos pidieron ir a hacer un peritaje a una casa que está teniendo muchas grietas y asentamientos. Vimos unas cosas impresionantes, unas vigas muy grandes, columnas muy robustas. A lo mejor uno pensaría, oye, pues ¿cómo con esta columna y con estas vigas aún tiene grietas? Pues sí, pero si hubiera hecho un estudio de suelos como el que acabamos de hacer y acabamos de obtener resultados, nos los entregaron el día de ayer, pues se hubiera dado cuenta que su suelo tiene una baja compresibilidad. ¿Qué quiere decir? Que es difícil de comprimirlo. Cuando lo apachurras, se te escurre el material como si fuera un lodo. Entonces, lo único que hizo al ponerle esas vigas y esas columnas tan grandes fue meter pura carga muerta de oquis. O sea, sobrecargó la vivienda con peso. ¿Y qué está pasando? Pues que la casa está teniendo asentamientos diferenciales porque esos pesos que ellos creían que era un refuerzo para que la casa no la tumbara ni Bin Laden,
Pues resulta que no, que al contrario, salió contraproducente todo ese peso muerto que agregó y ahora la casa está teniendo problemas de asentamientos por no haber hecho ese estudio de suelos desde un principio. Se hubiera dado cuenta de que su suelo es de baja compresibilidad y que en vez de invertirle en la superestructura, en meter unas vigas y unas columnas tan grandes, debió de haber invertido en la subestructura para meter unas cimentaciones más grandes o más profundas que le dieran el soporte necesario a la vivienda. Entonces, estas características de las cimentaciones hay que ver y hay que definir cuál es la que más se nos adapta al proyecto, ¿sí? ¿Qué nos puede definir? Por ejemplo, si queremos por algún motivo constructivo limitarnos a tener zapatas aisladas, a lo mejor porque el cliente te dice, ¿sabes qué? Es una escuela y yo no necesito tener muros de carga. ¿Por qué? Porque el día de mañana a lo mejor estos dos salones yo tumbo los muros y hago un auditorio, hago una gran sala. No sé, las escuelas suelen ser muy cambiantes. Entonces, ese tipo de edificaciones se hacen con un sistema de marcos. Levantas columnas con traves y sobre ellas sientas las losas. Y los muros que levantas son meramente divisorios. En ese caso, toda tu cimentación tiene que ser zapatas aisladas, porque no tiene caso que metas zapata corrida si no va a estar cargando nada. Va a estar cargando cada 6, 7 metros donde tienes columna. Entonces, vamos a suponer que necesitas por tema constructivo poner puras zapatas aisladas. Sin embargo, estás en un suelo sumamente colapsable. ¿Qué haces? Bueno, vamos a ligarlas por medio de traves de liga. Por ahí en algunos de sus proyectos de construcción me, me he percatado de que quieren meterle las traves de liga en todo y no es siempre así. A lo mejor van a decir, ah, bueno, pues es que es un proyecto, no tenemos mecánica, no podemos saber o asumir. Sin embargo, estas traves de liga, a partir de los 7, 8 metros, ya se vuelven inútiles, ¿sí? Eh, es tanta la longitud que la esbeltez de la propia trave de liga no le va a permitir trabajar de la manera correcta. Es muy probable que termine fracturándose la trave antes de poder detener un asentamiento. Entonces, si ya sabemos que nuestro suelo es colapsable, si ya sabemos que nuestro suelo es colapsable y que tenemos que poner zapatas aisladas, entonces hay nada más dos opciones. Una, es como bien dice Maffer, hay que aperaltar la trave de liga. O sea, en vez de tener una travesita de 20 por 20, a lo mejor la podemos aperaltar hasta 30, 40 centímetros. ¿Cuál es el problema? Que pues se vuelve en un murete de contención, o sea, ya se vuelve un elemento muy costoso. A lo mejor si el proyecto lo avala, o sea, si el proyecto es no sé, el nuevo colegio americano y traen el recurso suficiente para hacerlo, pues se paga. Pero pues si no, si a lo mejor es una escuela que no trae el recurso suficiente para poder invertir estas cantidades, ahí se pudiera recomendar otro tipo de cimentación, como por ejemplo pilotes, o advertirle al cliente que su zapata va a salir mucho más grande para tener más área de contacto y reducir problemas de asentamientos. Existe algo que se llaman cimentaciones compensadas. ¿Alguna vez habían escuchado este término de cimentaciones compensadas? Bueno, una cimentación compensada ¿qué es una cimentación compensada? Es algo similar a la teoría o al teorema con el que trabajan para diseñar los barcos. ¿Qué es lo que hace que un barco no se hunda?
si es excesivamente pesado el barco, un buque o un crucero que trae a miles de gentes alrededor del mundo. Bueno, el principio de Arquímedes lo que nos dice es que el volumen que vayas a desplazar tiene que ser directamente proporcional al volumen nuevo que vaya a ocupar. O sea, si aquí vas a desplazar 50 metros cúbicos de algo, lo que vayas a introducir aquí tiene que contener ese mismo volumen para que quede compensado. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a sacar 50 metros cúbicos de material. No sé, el caliche me parece que anda en los 1200 kilos por metro cúbico por 50. Vas a sacar 60,000 kilos o 60 toneladas de material. ¿Sí? Ya no estamos hablando de volumen, ya estamos hablando de masa. Vas a sacar 60 toneladas de ahí. Eso quiere decir que ese firme, ese terreno que está aquí, que vemos aquí, esta base, podía naturalmente, con su propia ser autosoportante para 60 toneladas. ¿Qué voy a hacer yo? Diseñar de tal manera de no excederme de esas mismas 60 toneladas que ya sé que el terreno de manera autosustentable puede mantener. ¿Sí? Eso es una cimentación compensada. Entonces, básicamente es eso, es determinar el volumen que voy a desplazar, ese volumen convertirlo a una masa y comprobar que la cimentación que voy a meter se equipare a la masa que desplacé. Esto también se suele hacer cuando construyes, por ejemplo, en islas. Eh, ya han visto todos estos múltiples edificios que se hacen en Dubái, que crean islas y ahí mismo construyen, o el propio Manhattan, todos los edificios que están pegados a la zona de muelles, eh, se basan en un concepto similar a este. Claro, trae mucho más aplicaciones. Trae por ahí también cimentaciones profundas con pilotes, trae también muros pantalla interiormente en los sótanos. Ya es un conjunto de diferentes sistemas constructivos para poder alojar en un suelo que sabes que es altamente colapsable. Entonces, la definición o la selección de cuál cimentación vas a utilizar, pues depende mucho del suelo que vas a tener, ¿sí? Claro, obviamente esto, pues ya estamos hablando de sistemas constructivos más especializados. Por ejemplo, en el Centro de Convenciones Nuevo de Torreón, que está aquí a un lado de las villas, ese lo diseñamos nosotros ahí en el despacho. Y ahorita surgió una ampliación. Es un edificio que va a estar en la parte de atrás de 3 niveles, el cual lo quieren hacer todo en estructura metálica, pero ya queda ahorcado por 2 edificios del centro de convenciones. Entonces tienen mucha dificultad para excavar y poder meter una cimentación tanto profunda como pilotes o zapatas, y ya no les da el espacio suficiente para meter la maquinaria. ¿A qué conclusión llegamos? Pues vamos a aprovechar que ya tienen una plataforma de terracería trabajada y vamos a meter una losa de cimentación. Para mí no es lo ideal porque salió algo muy agresivo, salió una losa pues muy aperaltada, pero pues no te queda de otra. Es adaptarte también a la geometría y a la geografía
del lugar donde te vas a desplantar, ¿sí? ¿Qué otro factor nos puede influir? Obviamente el económico o cuando las cargas son demasiado elevadas y la capacidad baja la capacidad de carga es muy baja. Ahí lo que nos conviene a lo mejor son pilotes. Los pilotes para mí son una opción muy, muy buena y muy rentable. No muchos clientes los quieren hacer, pero realmente para cargas ya concentradas muy altas es lo mejor. Por ahí incluso tengo un video en el Instagram del- de la empresa donde se ve el pilote, uno de los pilotes que pusimos para Torres Senderos. Eh, Vamos a ver si lo encuentro. Estos pilotes, si mal no recuerdo, tienen 18 metros de profundidad, tienen 1,20 de diámetro, pero pues fue la única manera de asegurarnos de tener algo rentable, porque tener más allá de esto, nos pedía unas zapatas gigantescas, una losa de cimentación también muy, muy grotesca. O sea, cuando la capacidad de carga es altísima, no te queda de otra más que poner este tipo de elementos. Déjenme ver si les puedo compartir el video. Entonces, esto que les estoy diciendo es básicamente para que entiendan o para que se empiecen a imaginar cómo es que funciona la selección de estas cimentaciones. Ya de aquí obviamente se desprenden un sinfín de efectos que nos pueden llegar a afectar. En las cimentaciones existe algo que se llaman bulbos de presiones, ¿sí? ¿Qué es un bulbo de presión? Les voy a mostrar una figura. Miren, ya pude encontrar el video. ¿Se está reproduciendo? Sí, Ok. Ese es un pilote de Torres Senderos de 18 metros de profundidad. ¿Sí? Ahí se puede ver mejor. Ese piloto se utilizó para un edificio de 6 pisos. ¿Qué es un bulbo de presiones y para qué nos sirve?
el bulbo de presión es lo que nos dice, si se fijan, aquí trae una indicación de que aquí nos llega una carga puntual y esta carga lo que nos dice es que depende de la profundidad a la que nos estemos desplantando. ¿Sí? Aquí nos dice, es un ejemplo teórico, que a una profundidad aproximada de poquito más de 3 metros, traemos 0.8 kilos. Luego, esta misma carga, pero ya a los 4 metros, nos va a dar 0.6 kilos. O sea, empieza a disminuir la presión de este elemento con respecto al terreno. Aquí puede ya quedar un poquito más claro cómo mientras más abajo nos vamos, la presión ejercida por una misma carga empieza a volverse más chica. Obviamente, ¿en qué afecta? Pues que también la cimentación se va a volver un poquito más cara. A lo mejor se va a hacer más chica en tamaño y en área, pero vamos a pagar más de excavación, vamos a pagar más de relleno, vamos a pagar más de cimbra, porque el dado que va a bajar pues va a estar más largo, ¿sí? Hay que encontrar un punto medio donde a cierta profundidad nos sea rentable cimentar. ¿Sí? Eso es lo que nos explican estos bulbos de presiones. Estos también son muy usados para diseñar incluso los sistemas de carreteras o terracerías importantes. Los utilizamos para determinar la presión que va a ejercer los ejes o las presiones de los ejes de los vehículos sobre las carpetas asfálticas. ¿Sí? Y así podemos determinar también los espesores de cada pavimento, de la capa hidráulica, de la subbase, de la base, del terraplén, etcétera. Si nos va quedando claro de lo que estamos hablando. Bueno, eh, vamos a ver si encuentro por aquí. ¿Dónde está? Permítanme. Ok, aquí está lo que les comentaba hace rato. Esto de aquí es nuestra superestructura que contempla desde donde nace la cimentación hasta el punto más alto de nuestra edificación. Y nuestra subestructura es todo lo que hay por debajo de este punto, del punto ya de donde nace la cimentación. ¿Sí? Entonces,
muchas veces se quiere invertir, como les decía, o como les pasaba el ejemplo de la vivienda en la que estamos revisando, se quiere invertir mucho dinero aquí, porque pues columna fuerte, losas prominentes, unas traves que crees que puedes por ahí tener equipos industriales sin problema. Y sí, así es. Tu superestructura está sumamente reforzada, sin ningún problema, no debería presentar ningún problema de agrietamiento. Sin embargo, al paso de algunos meses o a lo mejor en los primeros años empiezan a salirte las pequeñas grietas, después empiezan a correr y empiezan a salirnos las mentadas escalerillas que salen en los muros, en diagonal. En las esquinas de las puertas empezamos a tener grietas diagonales hacia afuera. En las vanos de las ventanas tenemos el mismo problema. ¿Qué es lo que está pasando? Que se le invirtió mucho arriba y esto de aquí abajo lo descuidamos y estas cimentaciones empezaron a colapsar lentamente. ¿Por qué? Porque nuestra carga que le estamos mandando de la superestructura es muchísimo mayor que la que estaban preparadas para recibir. O también nos podría dar el caso de que revisemos y digan, ah, caray, pues oye, la cimentación sí está correcta, la cimentación la diseñaron como debía ser. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que a lo mejor tuviste saturación en tu terreno se empezó a saturar de agua y al llegar a su límite líquido máximo, que es lo que nos indica la mecánica de suelos, al llegar a ese punto, pues tus arcillas se convirtieron en lodos. Y si tú diseñaste para una capacidad de carga determinada, no sé, de 0.7 kilos, de 0.8 kilos, pues lo checas ya cuando está saturada y resulta que esos 0.8 kilos ya no existen, ya tienes 0.2. Entonces, ya la cimentación ya no sirvió, empiezas a tener esos hundimientos y esos problemas en la superestructura. Así es, Fernanda. Muy seguramente ese problema que comentas en tu vivienda, en tu casa, debe ser por eso. O una de dos. O por ahí hubo una mala selección de la cimentación, que no creo. La mayor cantidad de las veces que presentamos este tipo de agrietamientos es porque hubo una saturación de líquidos. Incluso a veces, hasta por culpa de una fuga, que alguna tubería se te rompió y no se dieron cuenta, o que tienen una fisura esas tuberías, y pues sí, a lo mejor está chorreando suavecito, suavecito, pero al paso de 5 años, pues ese suavecito ya te saturó todo el terreno, y sí, son humedades. Incluso hay veces, me tocó un fraccionamiento que está acá rumbo al campo militar frente a la UAD. Este fraccionamiento pues está muy bonito, está bien hecho, o sea, las casas está muy bien hecho, o sea, visualmente se siente agradable el lugar, pero las casas están colapsando. ¿Cuál fue el problema? Estructuralmente todo se hizo bien como debía ser. Las viviendas están diseñadas tal cual. Se hizo un peritaje, losas, columnas, muros, traves, cimentaciones, todo estaba de acuerdo a reglamento. Incluso la mecánica de suelos que hicieron estaba bien. El tema es que, como les mostré ahorita, se hacen sondeos o un muestreo, ¿sí? No, obviamente no puedes hacer un sondeo en todo el terreno. Tomas ciertos lugares, lotificas y ahí sacas tu muestra de terreno. Bueno, para mala suerte, nunca se dieron cuenta de que pasaba un pequeño río subterráneo, un pequeño caudal, no era tan grande, a lo mejor tenía como 1.5 metros de ancho, pero el agua que circulaba por ahí, pues sí era bastante. ¿Cómo se dieron cuenta? Se empezaron a dar cuenta porque los vecinos se pusieron de acuerdo, el fraccionamiento o la constructora les dejó preparación para que en un futuro pusieran un Alcázar Club, ¿sí? Les dejaron ingenierías, algunas cimentaciones, un área especial. Era digamos, una gran terraza preparada para convertirse en alberca y una pequeña casa club. Bueno, se juntaron los vecinos, ahorraron y pudieron construir una alberca. Cuando empiezan a construir la alberca y empiezan las primeras excavaciones,
Hagan de cuenta, creían que habían roto un tubo de cimas cuando excavaron. Viene cimas y le dicen, no, aquí no pasa ninguna tubería, el tema es que pasa un caudal de agua por debajo. Eso estaba hundiendo sus viviendas, nunca se habían percatado de que ese caudal que pasaba, pues les estaba dando humedad en todas sus casas. Entonces, pues realmente no fue una negligencia de la constructora, ninguna negligencia del calculista o del proyectista que hizo este proyecto. Simplemente, pues así pasan los caudales sin que uno se dé cuenta. El nivel freático estaba muy superficial. Me parece que a partir de los 2 metros ya tenían este caudal. E incluso seguía ciertas condiciones el caudal este. De repente subía y bajaba la corriente, como que traía un flujo semiconstante. Ya lo que puedes hacer es tratar nada más de aminorar los problemas. ¿Qué se les sugirió? Se les sugirió a los vecinos con más problemas en las viviendas desplantar su casa de una cimentación más profunda. Voy a hacer un pequeño dibujo. Vamos a suponer que este es tu nivel de terreno natural. Esta de aquí es tu vivienda. ¿Sí? Entonces, a ellos lo que les estaba pasando es que en algún punto, a los 2 metros, traían un caudal natural de agua. Dicho caudal, pues ya no lo puedes controlar, ya no hay manera de reencauzarlo ni de hacerle nada. Entonces, lo que aquí estaba sucediendo es que sus cimentaciones, a lo mejor aquí traían su muro de enrase y aquí traían su zapata corrida. Sus cimentaciones ya se estaban empezando a desplazar por culpa de estas aguas. ¿Sí? Más de un lado que de otro se estaban desplazando. ¿Qué se les sugirió? Lo más recomendable es, vamos a sacar una pequeña cimentación, un cabezal aquí superficial, bien armado. Haz de cuenta, es una zapata superficial, una zapata aislada superficial. Y por aquí abajo en un costado, sacar un pilote lo más profundo que se pueda. ¿Qué es lo más profundo que pudieron llegar? Me parece que el que más abajo llegó a 450. Y fue porque las personas que estaban haciendo estas excavaciones ya no pudieron llegar más abajo. Obviamente primero haces la excavación, pones tu pilote, después de que ya armaste el pilote, lo vaciaste y lo colaste, ya pones el cabezal. El cabezal va a ser el soporte nuevo para la vivienda. ¿Sí? Con esto, pues no aseguras al 100% que ya no vas a tener desplazamientos, porque para lograrlo lo correcto sería
que tu cabezal y que tu pilote estuvieran perfectamente centrados y que hubieran logrado bajar por aquí, al centro del muro de carga. Sin embargo, pues, así como les dije, te adaptas a lo que tienes y tratas de lograr el menor asentamiento posible ya de la vivienda. Al menos que sea habitable sin un riesgo de que se colapse la casa habitación. Es un trabajo caro, sumamente caro, porque ni siquiera puedes meter maquinaria, porque obviamente aquí al lado ya tienes un vecino que también construyó y que también tiene el mismo problema. Aquí nada más te separa el patio de servicio, pero la otra casa, pues prácticamente aquí la trae pegada. Entonces, ahí en este caso, cada quien se tuvo que hacer responsable de su costo. Tengo entendido que siguen demandando a la constructora, pero no sé si vayan a lograr capitalizar algo. Pero mientras cada quien se hizo responsable de su reparación. Pero pues es que o intentas, sí, es lo más común. eh, el arquitecto o el ingeniero o el maestro que traías terminan yéndose porque pues se ven rebasados por el problema. Entonces, es muy importante, uno, que hagan su mecánica de suelos. Dos, que lean las recomendaciones que les da el laboratorista y que adapten a su proyecto a la cimentación que van a utilizar, ¿sí? Esto no significa que les va a cambiar la arquitectura o los espacios, sino que el sistema constructivo es el que les puede llegar a cambiar. Ah, yo traía todos mis muros de carga. Oye, no, no se puede, porque este suelo no es el adecuado para este tipo de cimentaciones. Aquí te convienen zapatas aisladas. Bueno, no significa que van a tener que quitar los muros, significa que ya no los van a cimentar, los van a cimentar directamente sobre su losa o su firme, ¿sí? Y que van a tener que emplear a lo mejor unos pilotes o unas zapatas aisladas, no sé. Entonces, no significa que les va a cambiar la geometría de su proyecto, significa que van a tener que adaptar el sistema constructivo que van a utilizar. Quería darles esta pequeña y breve introducción de cómo elegir el sistema de cimentación más adecuado. Recuerden, todo se va a basar en lo que su laboratorista les diga, ¿sí? Esa es la definición perfecta. Conozco un sinfín de gentes que hacen sus viviendas y creen que la mecánica es un gasto innecesario, creen que el calculista es un gasto innecesario y excesivo. Ahora sí que esto es como no sabías que lo necesitabas hasta que lo necesitaste y el problema fue muy grande, ¿sí? Traten, en la medida de lo posible, siempre que hagan sus proyectos, incluir en sus costos o en sus partidas el estudio estructural y el estudio de suelos de su casa o de su proyecto o de la remodelación que vayan a hacer. Es muy, muy importante que así lo consideren, que eduquen a su cliente de que es algo sumamente necesario, porque si ya le está invirtiendo 80, 100 mil pesos en remodelar su casa, que le invierta otros 5, 7 mil pesos para que a futuro no le tenga que invertir 20 o 30 mil en reparar todos esos muros que se le van a agrietar. Entonces, para la siguiente clase ya vamos a entrar de lleno en cómo diseñar nuestra cimentación a partir de que ya supusimos que vamos a utilizar zapatas aisladas. Ya quedamos que vamos a ver diseño de zapatas aisladas y diseño de pilotes. Vamos a empezar con las aisladas. Voy a traer para la siguiente clase, que es mañana, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, pero no, o sea, la losa que ya diseñamos, más la trave que ya diseñamos, más la columna que ya diseñamos, para que hagamos una bajada de cargas de todo eso y lo traslademos hasta la cimentación. Eso va a ser también nuestro examen o nuestra entrega de la cuarta unidad. Juntar las 4 disciplinas que ya vimos, los 4 diseños que ya vimos, en uno solo, para poder terminar
el diseño de nuestro proyecto. En este caso han sido elementos aislados. Yo me voy a encargar en la siguiente clase de traerlo ya todo unido para que lo podamos entender cómo se va bajando la carga y cómo llegamos a la obtención de nuestra cimentación. Entonces, por ahí hasta ahí le paramos por el día de hoy. Nos vemos mañana. Más al rato les mando el enlace para la siguiente sesión, que va a ser a la 1. Entonces, que tengan buena tarde. Nos vemos.